Un excelente día, queridos colegas, querida Latinoamérica. Muchísimas gracias por conectarse al EduPod, el podcast educativo de Invent, Formación e Investigación. Quien está con ustedes, Leonardo Infante, como siempre, un servidor, para poder el día de hoy realizar un podcast de primer nivel, ya que tenemos como invitado especial al doctor Paul Neira del Ben. Paul es fundador de The Learning Factor y Espacio Público, educador, investigador, profesor en la escuela de posgrado, conferencista, asesor de distintas organizaciones educativas y de formación. Además es especialista en educación, gestión estratégica educativa, gestión curricular, reforma y cambio en distintos sistemas educativos. Paul tiene, como ustedes pueden escuchar, una extensa experiencia en procesos de investigación educativa y social, temas institucionales y de desarrollo organizacional, así como en diseño e implementación de programas de innovación en formación de personas. Paul, para presentarte prácticamente es todo el EduPod. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y feliz de estar en tu podcast. Muy bien, muchísimas gracias, Paul. El día de hoy vamos a conversar, dialogar sobre docentes que inspiran, docentes que transforman la escuela. Paul, para empezar, ¿podrías explicarnos cómo un docente puede inspirar y transformar en su escuela? A ver, es imposible no pensar una respuesta alineada a los temas de liderazgo a partir de tu pregunta, ¿no? Em, yo soy de las personas que creen que los docentes tienen un rol de liderazgo particular en el salón de clases. No solo porque tienen que liderar los procesos de enseñanza-aprendizaje, que eso implica un proceso de gestión, un proceso de resolución de problemas, un proceso de planteamiento, además de escenarios que ayuden a que eso suceda en el salón de clases, sino que además, digamos, es imposible no pensar un docente que tenga una lógica, que teniendo como lógica detrás los procesos de aprendizaje en el estudiante, no naturalmente se convierte en un transformador de la realidad. ¿Por qué te digo esto? Porque desde mi perspectiva y a partir de mi experiencia, digamos, la condición que define a la persona humana es su capacidad de aprender. Y si uno ve a las personas en su relación con el entorno, sea para bien o para mal, terminan transformándolo. Entonces, si estamos de acuerdo en que el aprendizaje justamente es esta capacidad definitoria de la persona humana, un docente que lidera los procesos de aprendizaje de un grupo de seres humanos, digamos, tiene un rol de liderazgo y de transformación bastante marcado y además exigente en el sentido que se requiere a partir justamente de su actuación, de su liderazgo, de su definición, de su resolución de problemas, de su gestión de lo cotidiano, que permite efectivamente que eso suceda en las personas. Entonces, no voy a decir que son dos caras de la misma moneda, porque sería poco justo, sino que yo creo que es identitario a la profesión docente tener un rol de gestión y liderazgo transformativo, ¿no? Entonces empezamos con el rol de un líder, de un profesor líder dentro del aula, pero que está conectado a un entorno determinado. Y lógicamente la palabra transformación nos puede llevar por el camino de transformar en sentido positivo, de una transformación social adecuada a los cambios que necesitamos como país, pero también puede ser un rol de un transformador que no va en esa línea. ¿Qué ejemplo nos podría citar, Paul, de algún docente que desde tu perspectiva, algún educador es un modelo a seguir en cuanto a transformación en la propia escuela? A ver, hay varios cientos de miles que podría yo citar, digamos, ¿no? No voy a decir nombres y apellidos, digamos, pero, por ejemplo, todos los docentes que tienen a su cargo una institución educativa de educación básica regular en nuestro país, a nivel de un colegio unidocente o un multigrado, multigrado 2, multigrado 3, que, eh, que se quedan en esas escuelas viviendo como parte de la comunidad 2 o 3 semanas y recién bajan a las 2 o 3 semanas porque se inculturan con la comunidad y se convierten en un actor de cambio, en un referente
pero también, digamos, en un, un hilo que conecta, digamos, la probabilidad, la posibilidad de que la educación le transforme la vida de esas personas. Me parece que es un héroe, es un transformador. O, por ejemplo, los varios miles de docentes que todos los días se meten la mano al bolsillo para poder imprimir material educativo para sus estudiantes, para poder pagar de su propio peculio el Internet para poder aprender más ellos y poder llegar mejor formados a la escuela. Eh, o, por ejemplo, docentes que dan una milla extra siempre, que se comprometen directamente con sus grupos de estudiantes y sin ánimo de ser soñador ni plantear una visión onírica, digamos, hay una gran mayoría, yo los he visto, de docentes que tienen este nivel de compromiso y que efectivamente son transformadores de la realidad de sus colegios. ¿Qué podrías decirme? Oye, pero a nivel agregado no vemos estos resultados. Sí, lo que pasa es que eh, hay un conjunto de otros elementos contextuales que podrían estar mitigando esta acción, pero esa acción que hace el docente no significa que no la ha hecho. Y que a mí me ha tocado, por ejemplo, en Camino a Patadas, en la Sierra de la Libertad, por Huamachuco, estar en un distrito al frente de como 550 docentes con un alcalde hace unos años atrás y el alcalde, un ex licenciado del ejército, diciendo el nombre y apellido, dos nombres y dos apellidos de su profesora de tercero de primaria que me enseñó a leer. Ahí tienes un caso muy claro de transformación, tienes un caso muy claro de liderazgo, pero además sobre todo de un compromiso consciente y del cumplimiento de una tarea fundamental, que es la que creo que hacen los docentes, ¿no? Desde lo que nos indicas, Paul, ¿cómo podemos nosotros inspirar? ¿Hay alguna estrategia o técnica que podamos seguir para ser verdaderos inspiradores de nuestros estudiantes o de la comunidad educativa? Porque digamos que el docente tiene conexión con los estudiantes, con otros docentes, con los padres de familia, o como dices tú, directamente en una comunidad muy alejada donde tiene que hacer mucho más de lo que le pide el currículum. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo inspiramos, Paul? Mira, hay varios ángulos, digamos, para poder responder a tu pregunta, Leonardo. El primero, y esto nace de una investigación que hice yo justo antes de la pandemia, que tiene que ver que tiene que ver curiosamente con el tema de la identidad. Cuando un docente sabe su vocación, sabe lo que sabe y sabe lo que no sabe, que sabe la riqueza cultural y personal y experiencial que trae a la mesa en una discusión centrada en procesos de aprendizaje y de enseñanza. Es un docente que tiene una fortaleza, es un superpoder esa cuestión. Entonces me parece que esa seguridad que proviene de tu propia identidad, de saber quién eres, de saber por qué haces lo que haces, es sumamente atractiva, sumamente llamativa, o sea, inspira realmente, ¿no? El segundo elemento, a contramano de esto, curiosamente, es el tema de la humildad, ¿no? Yo creo que existe una condición bien particular en los docentes que tiene que ver con el reconocimiento y de nuevo vuelve al tema de la identidad y que regresa, digamos, a saber quiénes somos, pero saber de que nos equivocamos, de que tenemos procesos que tenemos que mejorar y al final del día, digamos, eso nos abre además a la posibilidad de la mejora continua. Y esa mejora continua también es inspiradora, porque si estamos dispuestos a negociar como docentes con este elemento, lo estamos transmitiendo a los estudiantes de que ellos pueden aprender a pesar que están equivocando. Y es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje que la persona se sienta capaz de aprender. Y si mi docente me está transmitiendo permanentemente esta posibilidad de que él se equivoca pero sigue aprendiendo, me parece que hay ahí también un elemento, si me permites la palabra, Leonardo, profundamente seductor del intelecto de las personas y de la voluntad. Cuando tú logras ponerle la voluntad, digamos, un bien, lo que va a hacer es mover todas las capacidades de la persona para poder lograr eso que tú le estás presentando como bien.
Si ese bien es presentado por un docente que es íntegro, es correcto, sabe su identidad, pero además es humilde, reconoce que sabe y que no sabe, tienes una combinación que es sumamente efectiva desde mi punto de vista, ¿no? Has utilizado una palabra que no la escuchaba desde mis estudios de sociología de la educación, que es el término incultural, que Ujú. poco se escucha en la educación, porque en realidad inculturarse, desde los términos que nos está diciendo, tiene que ver con un proceso de identidad, de lo que somos, de lo que queremos en función de la misión que estamos desarrollando en la escuela y de esta función transformadora. ¿Qué hay de la innovación en la creatividad en el aula, Paul, en relación a un docente que inspira? Mira, em, yo creo que hay que desmitificar o, digamos, descomplejizar, si me permites, la palabra innovación, porque muchas veces uno piensa cuando escucha esta palabra innovación y dice, bueno, esta es una cosa más o menos traer la luna a la Tierra o llevar un cohete a Marte, digamos, ¿no? Ya, ese es un tipo de innovación, evidentemente, profundamente disruptiva, profundamente cara, además, o sea, enormemente cara. Pero uno puede hacer innovación con, y esto yo lo vi en unas aulas en el Uruguay, en el marco de una visita que hice a colegios allá, donde estudiantes de quinto de primaria, de escuela básica, con una caja de cartón, con un poco de papel aluminio, con unos palitos, digamos, y con un vidrio, y con un poco de aislante, digamos, podías hacer un horno microondas para cocinar. Eso también es innovación y no hay esta idea idílica, digamos, de la innovación como esta gran cosa digital y la tecnología, ¿no? Eh, la innovación, además, desde mi punto de vista, va de la mano acompañada con un invitado que es fundamental, digamos, en la aproximación de las personas a la realidad para comprenderla y aprenderla como suya, hacerla suya, digamos, ¿no? Que es la indagación, que es la capacidad de preguntarse, que es la capacidad de cuestionarse frente a la realidad y decir, no entiendo, necesito entender más. No logro describir lo que estoy viendo, por tanto, soy capaz de pensar de manera distinta, soy capaz de innovar. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad y curiosamente, como decía Sir Kenneth Robinson, digamos, la escuela a veces parece ser una maquinaria que en su enrevesado funcionamiento de engranajes lo que hace es termina destruyendo la capacidad eh, de imaginación, la capacidad de indagación, la capacidad de innovación que es concomitante a la identidad de las personas. Entonces, un docente que le pierde el miedo a la innovación, que está dispuesto a pensar fuera de la caja con un poco de, no sé, de lo que tengo a la mano para poder hacer desde el contexto, que esto que tiene que ver con la palabra inculturación, desde el contexto en el cual me encuentro, mirar al ser humano como capaz de aprender. Esa innovación me parece que es la más genuina, que es la más poderosa y además es la que más profundidad tiene en el cambio hacia las personas, abriéndole las oportunidades para que sean el mejor ser humano que pueden ser el día de mañana, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta constante de querer saber más. O sea, en cuanto el profesor muestre inquietud y demuestre que la inquietud es un factor importante, vamos a tener innovación. Aunque, como dices tú, esto tiene un costo, una inversión muy grande, pero que lógicamente contextualizado en las escuelas puede adaptarse a las necesidades eh, que los docentes están acostumbrados a lidiar día a día. Paul, llegamos a una sesión de nuestro podcast que se llama Ideas para una mejor escuela. Para nuestros seguidores, que la mayoría son docentes, psicopedagogos, eh, y que trabajan en el ámbito educativo, ¿qué consejos prácticos les darías para convertirse en docentes inspiradores? Además de lo que ya nos has ido comentando. A ver, uno primero así rápidamente tiene que ver con perderle el miedo a equivocarse. Y la profesión docente tiene este halo, que además no es verdad,
de que nosotros tenemos todas las respuestas, de que sabemos todo, de que somos capaces de resolver cualquier elemento, ¿no? A mí me parece curioso, pero en una época en una universidad que enseñaba el curso de matemática, que era el cuco, digamos, parte de la metodología de los docentes en su momento era decir, hacer problemas que ni siquiera un matemático puro podía, digamos, resolver y se lo ponía a un estudiante que recién acababa de entrar a la universidad. Sí. Entonces, eh, eso, digamos, no es efectivamente poder trabajar las cosas como debe ser. Entonces, una primera etapa tiene que ver con esto que te menciono. Un segundo elemento que me parece importante es tenerle miedo, dejar de tenerle miedo al error, ¿no? El error educa muchísimo. El error educa incluso muchas veces que ser asertivo, que saber todas las respuestas, ¿no? Porque en esta lógica que plantea Carol Dweck, que habla de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, digamos, o sea, yo me alineo más a la lógica de una generación de oportunidades para tener mentalidad de crecimiento, que es siempre tengo la capacidad de conocer, siempre tengo la capacidad de aprender más. Entonces, esta lógica de una enseñanza para respuestas fijas, una enseñanza para respuestas correctas, me parece que es una cosa que tenemos que desterrar, justamente para poder ser innovadores, justamente para poder ser disruptivos, justamente para poder ser, eh, eh, para poder inspirar, como tú lo planteas, ¿no? Y un tercer elemento que va a sonar contraintuitivo o raro, digamos, si quieres, tiene que ver con plantearle la lógica que los docentes tienen que ser inesperados. O sea, en el momento en el cual el estudiante sabe qué es lo que qué es lo que va a hacer mi docente porque ya me aprendí su ciclo, ¿sí? Eh, yo dejo de ser innovador, dejo de ser inspirador, dejo de generarle este pensamiento en el estudiante que dice, ¿y ahora qué viene? No se trata de un concurso de sorprenderte permanentemente, pero siempre quebrarle la expectativa, porque en la medida en que tú quiebras eso, estás generando las condiciones para que la persona aprenda. Y esa es la razón de ser del docente, ¿no? Mira, me has hecho recordar, tenía una profesora eh, de filosofía que planteó lo siguiente para aprobar el curso. Decía, aquel que puede eh, doblar, analizar de manera correcta o desde su punto de vista el sílabo que le he presentado y me presenta algo diferente en la segunda o tercera clase, que me lo haga saber, que sea consistente en su respuesta, lo apruebo. Ya no viene más a Ujú, clase. ujú, O sea, que es justo lo que estás diciendo, ¿no? A veces tenemos una ujú, estructura y ya, claro, el alumno se aprendió la estructura y ujú. para él ciclo cerrado. Excelente. Claro. Paul, una última pregunta. ¿Qué herramientas, qué libros nos recomiendas para poder ser docentes más inspiradores, transformadores e innovadores? A ver, hay varios que se me ocurren, Leonardo, ¿no? Uno primero es, eh, hay un libro de metaanálisis que lo plantea John Hattie, que es un profesor en una universidad australiana, que él hace un metaanálisis y evalúa cuáles las herramientas que uno echa a andar en el salón de clases, de manera automática, consciente o inconscientemente, tienen más efecto en el aprendizaje. Y eso te permite tener una ruta de acciones. Él ha listado 120 acciones y te puntúa, según investigación, cuáles son las más eficientes en conseguir resultados de aprendizaje. Y es fascinante. Eh, por ejemplo, la autoevaluación. O sea, pedir a un estudiante que haga un ejercicio de autoevaluación tiene mucho más efecto de aprendizaje que pedirte que te repita de memoria. Ojo, no estoy demonizando la memoria es importante,
¿no? O por ejemplo la coevaluación, es decir, yo le entrego mi trabajo a un estudiante y en función a una ruta de evaluación, él me evalúa y yo evalúo su trabajo y le doy feedback, tiene muchísimo más efecto de aprendizaje que cualquier cosa que uno pueda hacer. O por ejemplo, el pedirle al estudiante que antes de dar un examen recite lo que él se acuerda, verbalice o escriba antes. Son una serie de herramientas que parecen simples y parecen además del baúl de los recuerdos, pero y que las hemos descuidado y que tienen muchísimo efecto sobre los procesos de aprendizaje. Entonces, yo recomendaría revisar este libro. Se llama John Hattie, es un libro del 2008. Yo te voy a pasar el nombre, está en inglés para poderlo traducírtelo y lo pongas como parte del podcast. Y no pediría más, porque si uno revisa estos elementos, se va a dar claramente cuenta de la importancia de estas herramientas y del efecto que tienen en términos de aprendizaje, que está por encima de lo que nosotros querramos aceptar o estemos dispuestos a asumir. Se me ocurre, Paul, ya para ir concluyendo, cuando hablas de coevaluación, normalmente se coevalúan el mismo grupo etario, Ujú. pero ¿podría coevaluarse el estudiante y el profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es decir, Sí, ¿por claro. qué? Sí, Me sí. parece, ¿no? Sí, porque o sea, la cuestión nada más es es que ofrezcas en este sentido, digamos, unos criterios claros que sean objetivos para ambos y que sirvan como piso. Si tienes eso listo, no hay ningún problema. Ninguno. Excelente, Paul. Te queremos agradecer muchísimo tu tiempo en este primer podcast. Ya se acerca el Congreso Educativo Internacional este sábado 30 de noviembre en Trujillo. Vamos a tenerte también como parte del staff de mentores y profesionales que nos van a acompañar. Queremos escuchar tu invitación, Paul, para este congreso. No, estamos todos súper entusiasmados y esperando vernos ese día. Los invito a todos y no falten, por favor, porque vamos a conversar cosas más interesantes. Ok, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a la distancia, Paul, y ya falta poco para Gracias. vernos en Trujillo. Ya. Cuídate mucho.